Hola a todos, soy Ricardo Mayo. En esta presentación les hablaré sobre los tres problemas griegos de la antigüedad, a saber, la duplicación del cubo, la trisección del ángulo y la cuadratura del círculo. Primeramente hablaré sobre los antecedentes históricos. Las matemáticas griegas se dividen en dos periodos. El periodo clásico, que va del año 600 al 300 a.C., y el periodo helenístico, del 300 a.C. al 600 después de Cristo. Se considera que en el siglo VII a.C. hubo un intenso intercambio tanto comercial como de conocimientos entre Grecia y Egipto. Se sabe que algunos matemáticos griegos como Pitágoras, Tales, Platón, Eudoxus, entre otros, visitaron Egipto y obtuvieron conocimientos matemáticos de ellos. Durante el período clásico, las matemáticas se desarrollaron en centros o escuelas, influenciadas en un inicio por los conocimientos obtenidos de los egipcios y babilonios. Las contribuciones matemáticas más importantes durante este período fueron los elementos de Euclides, integrados en 13 libros, y las secciones cónicas de Apolonia, integradas en 8 libros. No obstante, en cada una de estas escuelas o centros, un grupo informal de matemáticos realizaba actividades dirigidas por uno o más sabios. La primera de estas escuelas, la escuela jónica, fue fundada por Tales, a quien se le conoce como el padre de la geometría y filosofía griega. Se sabe que uno de los discípulos de esta escuela, Anaxágoras, se pasó tiempo en prisión, aprovechando este tiempo tratando de resolver el problema de la cuadratura del círculo. Esta es una de las primeras menciones en la historia de las matemáticas que se mencionaba el famoso problema. En cada una de estas escuelas o centros se realizaron contribuciones matemáticas. Por ejemplo, en la escuela jónica se desarrollaron teoremas geométricos. También se desarrolló el teorema de Tales sobre segmentos proporcionales. En la escuela pitagórica se desarrolló, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, el descubrimiento de los números inconmensurables o irracionales que no fueron aceptados por motivos religiosos. En la escuela de los sofistas, muchos de los resultados matemáticos obtenidos en esta época fueron resultado de los intentos por resolver los tres famosos problemas de construcciones. Particularmente, algunos datos históricos sobre los tres problemas griegos son: con respecto a la cuadratura del círculo, la primera mención con Anaxágoras de la escuela jónica sobre este problema, aunque ya era conocido por los matemáticos de Babilonia y de Egipto. Hipócrates de Quíos realizó desarrollos en geometría del círculo al tratar de resolver el problema. Con respecto a la trisección de un ángulo, a partir de que se demostró la bisección del ángulo, se pensó que el siguiente paso sería resolver este problema, por lo que Hipias de Elis desarrolló la curva llamada cuadratrix con tal fin. Con respecto a la duplicación del cubo, los pitagóricos ya habían demostrado que la diagonal de un cuadrado era el lado de otro cuadrado del doble de área, por lo que pensaron también que el siguiente paso sería resolver el problema de la duplicación del cubo. Eratóstenes atribuye el origen de este problema a la orden dada por el oráculo de Delfos para duplicar el altar cúbico. Eudoxus, por su parte, plantearon soluciones mecánicas, ya que usaron otros instrumentos diferentes al compás y regla. Fue Platón quien planteó que la solución de estos problemas solo debía ser con regla y compás. Actualmente se acepta y demuestra que los problemas no pueden ser resueltos por medio de regla y compás solamente. Con respecto al periodo helenístico, Alejandría en Egipto se convirtió en el centro cultural, desplazando a Atenas. La geometría alejandrina se dedicaba principalmente a obtener resultados útiles y prácticos, por lo que los matemáticos participaron en áreas como mecánica, ingeniería, geografía, astronomía. Algunos de los matemáticos reconocidos durante este periodo fueron Arquímedes, Herón e Hiparco. También Papus y su colección matemática de 8 libros. En general, la actividad matemática declinó en Alejandría al inicio de la era cristiana.
El problema de la trisección del ángulo consiste en encontrar un ángulo cuya medida sea un tercio de otro ángulo dado. Courant, en su libro ¿Qué son las matemáticas?, explica y plantea que la forma de encontrar la solución algebraica de este problema, considerando un ángulo θ que está definido por coseno de θ igual a g. Entonces el problema es equivalente a encontrar la cantidad x igual a coseno de θ en 3, la cual mediante identidades trigonométricas equivale a resolver la ecuación cúbica de la forma x cúbica menos 3x menos 1. Fue el matemático francés Pierre Wanzel quien demostró que es imposible trisecar un ángulo con regla y compás. Con respecto al problema de la duplicación del cubo, este problema consiste en encontrar la arista de un cubo cuyo volumen sea 2 veces el de un cubo con un segmento dado como su arista. El volumen del cubo buscado, planteado de forma algebraica, sería b igual a x cúbica igual a 2. Por lo tanto, se trata de resolver también la ecuación cúbica de la forma x cúbica menos 2 igual a 0. También fue el matemático francés Pierre Wanzel quien demostró que es imposible duplicar el cubo con regla y compás. Finalmente, con respecto al problema de la cuadratura del círculo, este problema consiste en hallar un cuadrado que tenga un área que sea igual a la de un círculo dado, lo cual es equivalente a construir un cuadrado con un segmento de longitud raíz de pi como el lado de dicho cuadrado. El matemático alemán Ferdinand Lindmann demostró que pi es un número trascendente, por lo que es imposible cuadrar el círculo usando regla y compás. Finalmente, mostramos en esta lámina la bibliografía utilizada. Muchas gracias.